Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a una sesión más de Lengua y Literatura. Comencemos. Muy bien. Bienvenidos, señores y señoritas. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es la literatura, dentro de la parte más pura que podríamos trabajar en el lenguaje literario y no literario, y a su vez las figuras literarias. Así que necesito que estemos muy atentos y quiero preguntarles un poquito, ¿qué se les viene a la mente al escuchar lo que es el lenguaje literario y tal vez el lenguaje no literario? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué consideran que puede ser esto? Quiero escucharlos, ¿vale? El término lengua y literatura, dice. Vale, del lenguaje, parte de la literatura, sí, muy importante, pero ¿qué tendrá que ver que el lenguaje sea literario? Estaríamos hablando como un lenguaje formal, así. Interesante, un lenguaje formal y tal vez un lenguaje no tan formal. Interesante, muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar la idea? ¿Quién más quiere acotar la idea? De pronto pueden ser textos escritos, los que no todavía. Escritura literaria. Dentro de la parte de la escritura, de una pura literaria. Me parece súper interesante, muy puntual por poder recabar, muchachos, que nosotros vamos a tener una parte escénica en esto. ¿Por qué? Porque viene a ser parte como la conversación. Dentro de la conversación nosotros tenemos una tipología, lo que es la parte coloquial y lo que es la parte formal. Dentro de esta estructura, la formalidad y el respeto hacia las demás personas para poder comunicarnos, y el coloquial es esa parte del dialecto jergal, donde nosotros conversamos con nuestros amigos, le chuco el puño, mijín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, belleza, excelente. Y la formalidad, que es el caso contrario y totalmente diferente. Vamos a ir analizando cada uno de estos para poder estructurar la idea. Número 1, lenguaje literario. Cuando nosotros hablamos de lenguaje literario, le generamos un valor connotativo. Pero para poder entrar a este detalle, nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es el valor connotativo y el valor denotativo para encontrar la idea de lenguaje literario y lenguaje no literario. El valor denotativo es el generar una descripción exacta acerca de algo. Muy bien. Y en este caso, quiero que por favor colabore conmigo David. Muy bien. David, que veo que es súper chévere y que tiene igual lentes como mi persona. Entonces quiero que me describas qué es este objeto que tengo en la manito, por favor. ¿Ya? Muy bien, quiero que actives tu audio y me describas qué es este objetito que tengo en la mano. ¿Qué será? Lentes de contacto. Ya son lentes de contacto, míralo bien, míralo bien. ¿Son lentes normales o de contacto? Son normales. Ah, ya, son lentes normales. ¿Qué les ves? Dame una descripción de este objeto, por favor. No se ve bien, se ve borrosa. Bueno, pero son unos lentes. ¿Cómo son los lentes, David? Negras. Son negras, vale. Tienen una forma única, ¿no es cierto? Sí. ¿Son grandes o son chiquitos? Grandes. Ya, y por lo general, ¿para qué sirve esto? Eso es para ver bien. Ya, para ver bien. Es decir, ahorita, o sea, ¿sí les veo? Ah, muy bien, mis muchachos han sido. Algo así estamos, ¿ya? Perfecto. Ahora, ese es el valor denotativo, porque nosotros generamos una descripción exacta en base a algo. Valor denotativo. Muy diferente al valor connotativo que nosotros podríamos encontrar. Pero, ¿cómo es eso del valor connotativo? El darle un valor ficticio agregado a algo. ¿Cómo, licenciado? Vamos con el siguiente ejemplo para poder explicarles de manera mucho más clara. En este caso, señorita Margarita, quiero que me ayude a describir la siguiente imagen. Actívele su audio, por favor. ¿Ya? Muy bien, actívele su audio, tenga la amabilidad, y me va a decir qué es lo que está viendo con la siguiente imagen que les voy a proyectar. Muy bien, esta. ¿Qué ve con esta imagen, por favor? Ayúdeme.
Veo un león, una selva, o sea, ¿dónde vive el león, no? Su ¿Dónde es su hábitat, especie, muy bien. su Y, hábitat? exacto. ¿Y qué Ah, características vería en el león? que está parado gernidamente, que está así todo prosudo él. Ah, prosudo, esto. Y no, Ah, no lo digo porque mi apellido es León, sino por el león, ¿no? Bien, bien. Ya. está- Entonces, ¿tiene melena o no? Sí, ¿no? que tiene melena, Ya. está, ¿Es salvaje o no es salvaje este animalito? es salvaje. Es salvaje. Muy bien. Hasta ahí vamos a darle la descripción. Muchísimas gracias, Margarita. Ahora, nosotros vamos a... Ese es el valor denotativo, una descripción exacta. Hemos visto dos ejemplos. Excelente. Ahora, quiero presentarles a un nuevo personaje con el cual vamos a trabajar. Y acá yo quiero que me comente nuestra compañera Melanie. ¿Quién es este personaje que está en pantalla? Tal vez le conoce, no le conoce. Actívele su audio, por favor. Y ahí estamos. ¿Le conoce a este personaje? A este señor. Tal vez sabe quién es. La verdad no, Listen, no le conozco. No, alguien que le No conozca. le digo Listen. No le digo Listen. Mike Tyson. Ah, Mike Tyson. algunos Boxeador. tengo a Mike Tyson. Boxeador. Un boxeador. Y viene mi siguiente oración, muchachos. Bueno, viene ahí la presentación, ¿no es cierto? Mike Tyson de un golpe le dio ganó con el KO, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue con su invicto, etcétera, etcétera. Y viene el comentario y la oración. Mike Tyson peleó con furia como un león. A ver, primero yo me quedo esplendoroso viéndolo y digo, pero no tiene melena, es hasta calvo, pues ¿cómo se parece un león sin ni melena? No, entonces, ¿cómo es la situación? Está refiriéndose al valor connotativo, el de agregarle características. Muy bien, físicamente no es como un león, pero tiene características, llamémosle en este sentido, y con mucho respeto al señor Mike Tyson, características en su manera de boxear que son un poquito, llamémosle salvajes, que tiene esa ferocidad como la de un león para poder ejercer su trabajo en este sentido. Muy bien, en esta primera parte que nosotros comenzaríamos estar así. Muy bien, continuemos. Eso en esta escena. Por eso, ahora entendemos que, muchachos, el valor que nosotros le vamos a agregar al lenguaje literario es connotativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es subjetivo, que va a introducir mucho de lo que son las sensaciones, las emociones, y al mismo tiempo tiene un realce del texto en la belleza que quiere percibir para los demás, de lo que quiere transcribir. ¿Por qué transcribir? Porque transmite una idea, más depende cada uno de nosotros en el libro cómo yo lo interpreto, en lo que quiso decir el autor o lo que yo entiendo. Lenguaje literario. Ahí es lo que nosotros entenderíamos este concepto, lenguaje connotativo que les acabo de explicar, que es subjetivo, que pueden entrar figuras literarias en este, claro que sí, un símil, comparación, metáfora, etcétera. Y estos elementos no están escritos en un diccionario porque es un valor agregado adicional. Acá tenemos ejemplo, la pequeña fábula que siempre hemos escuchado, la liebre y la tortuga, ¿sí? Que viene con su mensaje, pero que tiene un valor no literario. ¿Por qué? Porque se va presentando, primero, de manera ficticia con animalitos, no es objetiva, sino que nos permite inmiscuir las emociones. Acá yo tengo a Grace que me va a ayudar con la lectura de Luna Lunerita. Vamos con esa lecturita, por favor. Ya, luna lunerita. Dice. Luna lunerita de cara crecida, pareces de plata fina. Ay, luna lunera, carita de miel. Dice aquí, pronio en un... Es que no está todo completo, digamos. Pronto, en un Pronto en un coche, ¿un qué? En un cohete. Es en que un no sale completa Eso es la un lectura. Te... Iremos a ver. Eh, Pronto en un cohete te iremos a ver, creo que. Eso, vale. En un cohete, sí, queda súper bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué valor le estamos dando? ¿Connotativo o denotativo? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué valor le damos a Luna Lunerita? ¿Un tipo de valor? Connotativo, sí. Connotativo. ¿Por qué? Luna Lunerita, de cara crecida. Pareces de plata. Parece de plata. Muchachos, cojamos un cohete y vamos a traer harta plata de la luna. Primero.
Luna, lunerita, carita de miel. A ver, voy a traer la miel. ¿Sabrá dulce o cómo será la situación? Y por último, pronto lo iremos a ver. Entonces, esas son características que le están agregando para poder comprender. Al mismo tiempo tenemos acá la siguiente frase que dice, nunca llueve a gusto de todos. Mientras la naturaleza se está alimentando de la lluvia, muchas personas tal vez no les gusta mojarse y tienen esta percepción. O al mismo tiempo tenemos a este personaje. ¿Qué es este personaje? ¿Me ayudan? Perdón. Es un duende, es un elfo, vale. Pero que tenemos como un personaje mítico, un personaje muy subjetivo para la realidad en la cual nosotros vivimos y coexistimos hoy en día. ¿Vale? Súper bien. Y ahí tenemos nuestra primera escena. Continuamos con el lenguaje no literario. Para entender el lenguaje no literario, nosotros vamos a tratar de entender que este tipo de lenguaje va a reflejar la vida cotidiana, la realidad que existe en las calles. Va a transmitir una información con mucha más exactitud. ¿En qué sentido? En que va a buscar que esta información sea verídica. Es decir, que el significado, al mismo tiempo que es denotativo, se va a presentar como de una manera objetiva, tal y como están siendo los hechos que están pasando. En esto nosotros tenemos el lenguaje denotativo, que es objetivo, ya les había dicho. Aquí, ojo, no se presentan figuras literarias. Se presentan la información tal y como es, y el objetivo de todo esto es de transmitir, de compartir, de publicar, de divulgar. ¿Dónde encontramos esto? En un texto, en un instructivo, en un periódico, en una prensa, en un diccionario, en libros académicos, etc. Y por último, para la primera mitad vamos a concluir con las pequeñas diferencias que existen entre el lenguaje literario y aquel lenguaje no literario. En el lenguaje literario nosotros tenemos que se presenta de una parte de función poética, artística, que es muy subjetiva y que tiene su ficcionalidad, en el sentido de que tiene una gran variedad. Cuentos, novelas inventadas, creadas, imaginarias, fábulas, etcétera, que tiene que ver mucho con el subjetivismo, mientras que por otro lado el sentido no literario es un instructivo e informativo, donde tiene un estilo mucho más sobrio, no coloquial, muy formal, y al mismo tiempo se presenta como un tipo de lenguaje no ambiguo, que no tiene varias partes para disasociar la idea, sino para presentarla de una manera muy concisa. Y su carácter divulgativo, al mismo tiempo de ser objetivo, es compartir con los demás las ideas que están trabajando, ¿vale? Y estaríamos con esta pequeña parte de la sesión y continuamos con las figuras literarias. Cuando nosotros hablamos de figuras literarias, ¿qué se nos viene a la mente, muchachos? ¿Qué se nos puede venir a la mente al escuchar figuras literarias? Quiero escucharles. Libro. ¿Les escucho o no les escuché? ¿Pueden repetirlo? Figuras literarias, ¿qué se les viene a la mente? Flavio. Libros como el que nos mandó a leer, el de Leviatán. Ya, tipos de libro. Díganme, Flavio, no le escuché muy claro. Poesías, cuentos. Poesías, cuentos, vale, figuras literarias dentro de esto. Bien, pero optemos a la idea de una figura literaria como aquel hecho que nosotros tenemos para poder utilizar como recursos literarios que sirven, muy bien, ustedes me hablaban de la belleza, de la poesía, perdón, que nos sirven para exaltar la belleza. ¿De qué? De las palabras. ¿De qué? De un texto. ¿De qué? De lo que nosotros vamos a reflejar. Dentro de su propia clasificación, nosotros tenemos entre los principales está la anáfora, la paradoja, la hipérbole, la personificación, la antítesis y la metáfora, que viene acá. Pero vamos a ir analizando cada uno de... Muy bien, muchas gracias, mil disculpas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la propia clasificación, vamos a analizar lo siguiente, por favor. Las figuras literarias, nosotros tenemos lo que es el epíteto, la ironía, el hiperbatón, perifrasis, sinécdoque. En este sentido,
¿Cómo se presenta una figura de epíteto? Como el sentido de que nosotros tenemos sustantivos, pero el epíteto es aquel adjetivo que se le añade como una cualidad que ya es propia de ese sustantivo. Ejemplo, allí hay barrancos hondos de pinos verdes. ¿Cuáles son los sustantivos en este ejemplo, muchachos? ¿Cuáles serán? Aquí tenemos el ejemplito, ¿ya? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán los sustantivos? ¿Qué creen ustedes? Los barrancos y los Pinos verdes. Pero solamente en palabra, ¿barrancos y pinos verdes o solo pinos? pinos. Ah, ya, solo Pino. pinos. Barrancos y pinos, mientras que el epíteto son hondos y verdes. ¿Por qué? Porque allí hay barrancos hondos de pinos verdes. Es esa parte de adjetividad del adjetivo que se está incluyendo. La ironía, por otro lado, es darle esa idea contraria de un, hasta cierto sentido, llamémosle con un trato sarcástico. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. ¿Qué quiere decir? Comieron tanto, pero tanto, ironía, tanto que al fin y al cabo no habían comido mucho, ¿sí? Ay, comimos tanto que estamos para reventar, y le ve al compañero que está flaquísimo y que está muriéndose de hambre. Entonces, más o menos por allí va la idea de la ironía. Mientras que el hipérbato va a invertir el orden habitual de aquellas palabras. Podríamos nosotros decir, del salón en el ángulo oscuro, pero por lo general el orden que nosotros le dijéramos fuera en el ángulo oscuro del salón, se escuchara mejor, pero el hipérbato nos da ese cambio. Entonces es un cambio morfológico para escuchar la parte fonética. Perifrasis, el poder hablar de una manera indirecta acerca de una persona, de lo que está haciendo o de una cosa. Era del año la estación Florida. Aquí, la estación Florida, ¿cuándo se da la estación Florida? De las 4 estaciones que existen, muchachos. ¿Cuál es la estación Florida? La Verano. Ya, pero ¿cómo le conocemos? ¿Cómo? Primavera. Primavera. Muy bien. Para poder definirle a la estación Florida, a la primavera. Perdón. Al mismo tiempo, nosotros tenemos lo que es la sinécdoque. Asignar a una palabra un contenido mucho más amplio, mucho más habitual. Sí, y tiene, aquí voy a ver a Margarita tiene 20 primaveras. Cuando hablamos de 20 primaveras, ¿a qué nos estamos refiriendo? 20 años. 20 años. Pero, 20 años. Pero ¿y por qué años? Porque Porque cada año tiene una primavera. Ah, excelente, Natalie, porque cada año tiene una primavera. A menos de que en un año pasen 2 primaveras, que bueno, nunca se ha dado, ¿no es cierto? Pero allí estamos, entonces tiene 20 años, a nivel de un ejemplo. Por consiguiente, nosotros vamos a tener el siguiente ejemplo, dentro de las propias figuras literarias, tenemos la metáfora y la comparación. Ejemplo, acá yo voy a poner como ejemplo a Luis Albuja. Luis Albuja, eres un sol. En la metáfora estamos pensando, a ver, Luis y le ponemos, vemos sol, Luis y les ponemos a los dos en uno solo. Metáfora es entender que Luis es el sol. Entonces puede dar varios significados en el sentido de decir que Luis es el sol, la iluminación que existe en su hogar, con su esposa, su nena, etcétera, etcétera. Y la comparación, eres como un sol. Eres como un sol porque cuando sonríes se prende de luz nuestro cuarto, la habitación, la sala, la casa, etcétera. ¿Ya? Entonces se presentan de distintas maneras en el sentido, ¿vale? Metáfora, comparación. Una anáfora es la reiteración de una misma palabra en el sentido fonético al inicio de cada verso. Ejemplo, dale al aspa molino hasta nevar el trigo. Dale a la piedra agua hasta ponerla mansa. Dale al molino aire hasta lo inacabable. Dale al aire cabrero hasta que silbe tierno. Dale, 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 dale. Es la reiteración de estas palabras que le da un sentido artístico que enaltece la belleza y lo conocemos como la anáfora. ¿Estamos? Continuemos. Después nosotros tenemos la personificación. Y el ejemplo, ¿qué nos dice acá el ejemplo, Juan?
El viento rugía con fuerza. Muy bien, el viento rugía con fuerza. Hasta la imagen nos presenta. Entonces el viento, como el león que veíamos hace un ratito, y todos, ese vientísimo que está pasando, nos está haciendo, es mucho como la parte de la connotación, que le está agregando un valor a un ser que no exactamente podríamos decirlo, que presenta ciertas cualidades, ¿vale? Y la segunda, Karen, coméntanos cuál es la segunda oración que tenemos acá abajito, por favor. La escuela estaba triste sin niños en el patio. Muy bien. En este caso le voy a parafrasear un poquito. El colegio UPECU estaba triste sin ver a sus estudiantes en la hora de recreo. ¡Pah! Entonces, licenciado, fui al colegio y parece que le achicaron a las ventanas, parecían los ojos tristes de unas ventanas, la puerta se inclinó un poquito. No, está dándole una personificación, una característica adicional en este sentido. ¿Que podemos entenderlo explicándolo? Claro que sí, pero que no se presenta de manera literal. Y la hipérbole en este caso, que es un tipo de exageración acerca de la realidad. Mario Benedetti nos dice, porque te miro y muero. Entonces, muchos de ustedes le van a ver a su esposo, a su esposa, a su novia, ¿le vieron? ¡Ay, Dios! Y se murieron. No literalmente nos está haciendo la referencia a eso, pero nos está hablando de una hipérbole, de una exageración de lo que podría pasar en sí. ¿Vale? Y tengo, bueno, la paradoja, que siempre en este sentido, la paradoja nos da un mensaje. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. Una frase donde tiene un propio significado y nos deja con una tal vez causalidad existencial de lo que podría ser la definición de este ejemplo, pero podríamos entenderlo, ¿sí? Paradoja. Y por último tenemos la antítesis. Se apagaron los faroles, y se encendieron los grillos, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos, al entender una antítesis, que nosotros tenemos dos ideas que son contrarias, pero que se compactan. Idea contraria, no nos veamos, pero sí nos compactamos. Antítesis. Y por último, regreso a la pantallita con ustedes. El último figura literaria que vamos a analizar este día, la vamos a denominar como el pleonasmo. Cuando nosotros hablamos del pleonasmo, es esa utilización de palabras y reiteración de estas palabras que son innecesarias. Claros ejemplos para esto, ¿cuáles son? El día de hoy, Antonio Cedeño, vas a subir para arriba. Antonio, ¿se queda? No, licenciado, voy a subir para abajo, ¿no? No, entonces ese es el pleonasmo, una utilización innecesaria del recurso que son las palabras. Otro ejemplo es entra para adentro, ¿ya? Que se presenta en esta manera, utilización innecesarias y reiteradas de palabras. Y con esto, muchachos, nosotros damos por culminado la parte teórica de lo que vamos a trabajar en esta sesión.